Buenas, mi nombre es Natalie Moro y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la clasificación de testamentos para la materia de Derecho Sucesoral con el abogado Jaime Torreal. Hoy les voy a hablar acerca de la clasificación de testamentos. Es importante resaltar que el testamento se determina o se denomina como ordinario. Esto no es más que el testador está en condiciones óptimas, lleva una circunstancia de vida óptima para poder realizar su testamento. Esto se clasifica en ciertos tópicos. Tenemos la abierta. Se denomina abierta ya que esta la puede hacer el testador estando en vida y puede hacerla ante un registrador dejando abiertamente qué contenido va a tener su testamento. Lo podemos encontrar en el artículo 852 del Código Civil, el cual leeré a continuación. Nos explica que es abierto porque el testamento es abierto el testamento cuando el testador al otorgarlo manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que se dispone en él. El abierto no es más que el testador realiza el testamento frente a sus herederos y que todos tengan conocimiento de qué es lo que está allí tipificado. Es importante resaltar que para que se pueda dar este testamento debe seguirse ciertos requisitos. Entre ellos es ir ante el registrador, presentar el documento. Esto lo podemos encontrar en el artículo 854 del Código Civil, el cual nos establece que el testador declarará ante el registrador y los testigos su voluntad, que será reducida en escrito bajo la dirección del registrador. El registrador, si el testador no prefiere hacerlo, leerá el testamento a quienes concurran en el acto. En caso de que no estén todos los herederos, el registrador lo hará, no lo hará separado, sino que lo hará delante de los herederos que se encuentren allí o los testigos que estén allí presentes. No hará la lectura del testamento por separado. El registrador y los testigos firmarán el testamento y será mención expresa del cumplimiento y de estas formalidades cumplidas. Tenemos también el testamento cerrado. Este lo realiza el testador, ¿verdad? Como le dice la palabra, cerrado, porque es cerrado, porque lo realiza con ciertas formalidades y ciertas exigencias. Una de ellas es que no va a ser abierto o va a ser expresado delante de todos, a diferencia del abierto. Como se dice que es cerrado, es un poco más reducido. Se realiza ante un registrador también, el cual tiene ciertas diferencias o ciertos requisitos. Debe hacerse de la siguiente manera. El testador debe presentarlo ante el registrador. El pliego donde va el testamento o el sobre debe estar totalmente sellado. Al momento de presentarlo, debe decirle al registrador qué es el contenido, cuál es el contenido que tiene este testamento y verificar su firma o autenticarlo con su firma y de esta manera decirle al registrador si fue él quien lo redactó o no. El artículo del testamento cerrado lo podemos encontrar en el artículo 857 del Código Civil, el cual nos establece lo siguiente. Todos los testigos firmarán el testamento y 2 por lo menos reconocerán judicialmente su firma y el contenido del testamento dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento, bajo la pena de nulidad, lo que deberá hacer también el testador si viene en la fecha de reconocimiento, a menos que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo. Esto es en cuanto al momento de que el testador presenta el testamento ante el registrador. Tenemos también la definición del testamento cerrado, el cual se encuentra en el artículo 851 del Código Civil, el cual nos establece que el testamento cerrado es aquel en que se cumplen todas las formalidades establecidas en el artículo que les leí anteriormente. Tenemos también el especial. El testamento especial, como lo dice la palabra especial, es porque existen ciertas circunstancias las cuales no se pueden hacer por las vías que normalmente se realizan, puede ser abierto o cerrado. Esto mayormente se cumple en cuanto a las personas o a los testadores que se encuentran con enfermedades
ya letales, los militares o los que se encuentran en mares o buques que no tienen digamos, la disposición o el tiempo para poder realizarlo, bien sea abierto o cerrado. Tenemos también el testamento, que son otorgados en el extranjero. ¿Cuáles son estos? Estos son los que se realizan cuando un venezolano se va hacia un país extranjero y realiza el testamento bajo las formalidades de la legislación en el país que se encuentra. Esta tiene ciertos requisitos para poderse cumplir o para poder recibir ese testamento. El primero es que debe ser lícito, que debe tener la voluntad, la persona o la capacidad para poder recibir este testamento y que este sea de objeto físicamente posible. La definición de lo podemos encontrar en el artículo 879 del Código Civil, el cual les leeré a continuación para así tener una idea más clara acerca de lo que es los testamentos otorgados en el extranjero. Y dice lo siguiente: los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela. Por eso les digo que para poder recibir esta herencia deben llenar ciertas formalidades, como es que sea lícito, la persona tenga la capacidad de aceptar esta herencia o tener la voluntad, y que sea un objeto físico posible. Dice que en cuanto a la forma, las disposiciones del país que se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica y no se admitirá el otorgado por dos o más personas en un mismo acto, ni en verbal ni en el ológrafo. También podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela ante el agente diplomático o consular de la República en el lugar otorgado. Aquí tenemos siempre se surge una interrogante al momento de que hablamos del testamento, que es: ¿a quién puede encomendarse la ejecución del testamento? Esto se realiza a través del juez de la instancia que competa a esta, y este juez, a través de un escrito o ciertas formalidades, asignará una albacea. Esto lo encontramos en el artículo 967 del Código Civil, que sería el nombramiento de la albacea, el cual haré mención. Nos dice que el testador puede nombrar uno o más albaceas. No puede ser albacea aquella persona a la cual no quiera asumir este cargo, es decir, no se puede obligar. El menor no puede ser albacea, si aún con la autorización del padre o el tutor. Aquí nos dice que el juez a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión debe señalar un plazo razonable del cual comparezca el albacea en aceptar su cargo o excusarse de servirlo. Tenemos también las atribuciones, las cuales nos exponen que debe disponer, el albacea nombrado debe disponer, ¿verdad?, y pagar los funerales del testador. Debe pagar los legados que consistan en cantidades de dinero. Debe vigilar la ejecución de los demás ordenados en los testamentos, y si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas. Esto es todo. Gracias por su atención.